clase online que vaya a ir viendo a través de Edmodo y lo vamos a hacer repasando la lírica medieval. La lírica popular ya la hemos visto y vamos a ver como nueva la lírica culta, ¿vale? Entonces vamos a hacer una esquemilla que incluya a las dos y vamos a tocar la lírica popular, que yo supongo que entre pestiños, tambores, procesiones y demás se nos ha olvidado un poco, ¿de acuerdo? Venga, pues comenzamos. Lírica medieval. La lírica medieval, como ya sabéis, se dividía en dos tipos, ¿no? Lo que era la lírica popular o tradicional, ¿vale? Y lo que era la lírica culta o de autor. ¿Por qué esta diferencia? Pues porque la lírica popular era la que hacía el pueblo. Se iba creando para amenizar las fiestas, las celebraciones, los oficios, mientras labraban, mientras cultivaban, mientras bordaban, pues ellos tenían una serie de canciones y esas canciones las van a ir pasando de padres a hijos y de generación en generación de forma oral. Mientras que la lírica culta o de autor es muy importante esto de autor porque van a ser los primeros textos firmados por autores. Van a ser los primeros que tengan el concepto de que dejar huella, dejar un nombre, va a ser importante en la historia. Recordamos que en esta época la mayoría de los habitantes eran analfabetos, los únicos que tenían la custodia del saber eran los religiosos, ni siquiera los nobles ni su riqueza daban la formación, ¿de acuerdo? Bueno, las características de la lírica popular las vamos a resumir en una serie de conceptos, ¿de acuerdo? Vamos a ver que son poemas breves, ¿vale? Que van a tratar de temas sencillos. ¿Por qué? Pues porque ellos lo que van a pretender es que sean cosas que les sirvan para la vida cotidiana, con lo cual se los van a aprender de memoria y las van a pasar de padre a hijo. No pueden ser temas rimbombantes o poemas demasiado largos, ¿no? Tienen que ser poemas breves y temas sencillos de la vida que ellos tratan, ¿de acuerdo? El vocabulario va a ser también sencillo, fácil, ¿vale? Van a expresar sus sentimientos. Y además lo van a hacer con intensidad. ¿Vale? Las estrofas, el tipo de estrofas que van a utilizar, van a ser también sencillas. Un ejemplo van a ser los pareados. ¿Os acordáis de lo que eran los pareados? Dos únicos versos que tienen la misma rima, ¿vale? Que acaban de la misma manera. Por ejemplo, el tiempo pasa de largo y la vida se encaja en el barco. Bueno, el ejemplo no es muy creativo, no es muy poético, pero bueno, es lo que se me ha ocurrido. Lo que quiero que entendáis es que hacían el mismo tipo de rima. Esta sería asonante, las vocales, ¿vale? ¿De acuerdo? Y son solamente dos versos. Y el mismo tipo de rima, ¿vale? Otra característica que tienen la lírica popular o tradicional, pues van a ser versos irregulares. ¿Eso qué significa? Pues que no van a medir lo mismo. ¿Eso por qué pasa? Pues eso pasa porque la mayoría de estos poemas no se mantenían escritos en un libro, sino que se iban pasando de padre a hijo, como ya hemos dicho. ¿Eso qué significaba? Pues que cuando pasaba del abuelo al siguiente tataranieto, pues ya ese poema había cambiado, porque no se acordaba exactamente de las mismas palabras. Al cambiar alguna de esas palabras en los versos,
pues hacían que un verso fuera más largo o más corto de lo que era la métrica regular, ¿de acuerdo? La rima va a ser asonante. ¿Eso qué era? Lo que hemos visto aquí, que riman solo las vocales, ¿vale? Van a usar recursos estilísticos de repetición. ¿Cuáles van a ser? Pues por ejemplo, el paralelismo, la anáfora y los estribillos. ¿Qué significa que sean recursos de repetición? Pues justo eso, que son recursos estilísticos que sirven para repetir algo, ¿de acuerdo? El paralelismo, ¿qué es lo que hacía? Repetía la misma estructura. Si en un verso habíamos utilizado un sujeto, luego un verbo y luego un predicado, pues el verso siguiente era sujeto, verbo, predicado. Si en un verso habíamos utilizado la estructura determinante, núcleo, adyacente, pues en el verso siguiente era determinante, núcleo, adyacente, ¿de acuerdo? La anáfora, ¿qué significaba lo de la anáfora? Pues que empieza por la misma sílaba o palabra. ¿Vale? Y el estribillo, pues igual que en las canciones de Operación Triunfo, lo que se repite, la parte de la canción que se va repitiendo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más cosas tenemos que saber de la lírica popular? Pues tenemos que saber qué tipo de poemas o qué tipo de lírica había, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues había tres fundamentalmente, ya lo hemos visto, ¿no? Uno son las jarchas, ¿de acuerdo? Otros son las cántigas de amigos. Y el último son los villancicos castellanos. Os recuerdo que en esta época es cuando se están formando las lenguas en la península. El latín ha ido evolucionando hacia las lenguas romances, que no son otra cosa que las lenguas que se hablan hoy día, ¿vale? Algunas de ellas evolucionaron a lenguas y otras se quedaron en dialectos, como por ejemplo el asturleonés. Pero las lenguas que actualmente tenemos, el castellano, el catalán, el gallego, se originaron en esa evolución del latín en esta época, ¿vale? Entonces, las jarchas, ¿en qué idioma van a estar? Van a estar en mozárabe. Las cántigas de amigos, en gallego. Y los villancicos, en castellano. ¿De acuerdo? ¿En qué va a consistir la jarcha? Ya también lo explicamos en clase. Van a ser los textos más antiguos de la lírica popular que se conservan. ¿Vale? Y van a ser estrofas finales que se añadían a poemas en árabe o en hebreo. Esos poemas en árabe o en hebreo, que eran poemas cultos, recordar que eran cultos, ¿vale? Se llamaban la muaxaj. Y la jarcha era esa última estrofa, esos últimos 4 o 5 versos que se añadían al final de la muaxaja y que ya tenían un aire popular y era lo que se fue repitiendo, ¿de acuerdo? El mozárabe era una mezcla entre el árabe y el castellano. A veces incluso se utilizaba escritos en castellano pero con grafías árabes, ¿vale? Las cántigas de amigos van a ser los poemas donde
El personaje protagonista o narrador va a ser el yo lírico en una mujer. ¿Vale? Va a ser una mujer que le habla a su madre, a un elemento de la naturaleza, como por ejemplo al mar. O a una amiga. Le habla de esa pena que tiene por la ausencia del amado, ¿vale? Y el miedo incluso a saber si estará muerto, si le habrá pasado algo. Estos poemas, además de estar escritos en gallego, van a tener rima consonante. ¿Vale? Ya hemos dicho que el resto de la lírica tradicional o popular, generalmente la rima era asonante, pero la de las cánticas de amigos va a ser consonante, ¿de acuerdo? Y luego van a ser 3 o 4 versos más un estribillo, que es el que se va a repetir. ¿Vale? Por último, los villancicos van a ser muy sencillos, van a ser poemas con estructura de villancico, cuyos temas van a ser variados. ¿Eso qué quiere decir? Pues que van a hablar tanto de amor, como de trabajo, como de celebraciones, etc.